Bien, muy buenas noches, compañeras. Gladys, Maricel, Senia. Buenas noches, profesor. Bueno, ya empezamos la reunión el día de hoy. Si me reciben, por favor, me confirman. Sí, señor. Ok. Bueno, estamos pendientes entonces ya para inicio de este acompañamiento. La idea, obviamente, como ustedes ya lo saben, es que se hagan preguntas específicamente respecto de las actividades que están en curso. Esto es el entregable 3. Las preguntas puntuales que ustedes tengan respecto del entregable 3, estoy aquí pendiente para responderlas. ¿Listo? Ya sobre la valoración del entregable 2, a partir del día de mañana, pues yo he venido, las descargué y ya las estaré compartiendo el día de mañana a ustedes para que vean la realimentación. En el transcurso del día ya tendrán las notas pues, para que ustedes hagan los ajustes correspondientes, ¿no? Ya estoy terminando de revisar, ya les entregaré entonces la realimentación para que ustedes tengan la información. Entonces, comencemos con la ronda de inquietudes y preguntas respecto de las actividades. Yo les voy a compartir aquí la pantalla y Profe, pues estamos aquí atentos. Cuéntenme. señor profe, con Gladys Vitama, pues mi pregunta más que todo pues es con la carta de aval, profe. Pues Señora. con la compañera que estoy trabajando, pues ella vive en Villa Leyva, yo actualmente estoy en Puerto Boyacá. Y pues como dice que hay que firmar las dos, no sé si se puede alguna firma digital o... Sí, no, sí, en ese caso sí, pero la idea es que, a ver, me voy acá, permítame, porque es importante dejar claridad de quiénes deben diligenciar evidencias de actividades. Acá, carta institucional. Quiero dejarlo claro porque esta carta no la firman ustedes, esta carta la tiene que firmar el rector de la institución en el que ustedes van a hacer el trabajo, ¿vale? Ah, Hay que, bueno, no bueno, hay problema. bueno, profe. Ok, ¿qué otra pregunta, Adri? Con gusto. No, pues esa es la que tenía como dudita. Vale, listo. ¿Cuál otra serie? Sí, díganme. Bueno, aquí tenemos 6 participantes, no sé si... Ah, mira, aquí está admitir y Es admitir. que, profe, es prácticamente el entregable 3 se hace con todas las recomendaciones que su merced nos haga en el entregable 2, ¿cierto? No completamente, pero sí les ayuda mucho La a aclarar. mayoría, No, tampoco, ¿no? porque de todas maneras el formato este es más independiente, ¿no? Aquí ya es el planteamiento de lo que tiene que ver con, a veces el entregable 2, perdón, me refiero al entregable 3. Esto yo creo que ya está súper claro, ¿no? Esto sí ya es, o sea, yo les haré, si acaso, de pronto las recomendaciones sobre el título. Bueno, eso tiene mucho que ver también con los objetivos, también los revisaré. Los objetivos es cuestión de que ustedes hagan el cambio de los objetivos, ¿sí? Y ya la justificación, pues habría que revisarla ya cuando la entreguen. ¿Listo? Sí, señor. No sé si sabrán. Profe, buenas Me noches. Maricel, ¿cómo estás? Bien, sí, señor profe, tengo una inquietud sobre la línea de investigación. La línea no, pues acá nos dice que debemos ya seleccionar la ruta de investigación.
Sí. No sé si usted recomienda alguna en específica o porque yo estuve mirando la cualitativa y la cuantitativa y pues también la Ajá. mixta, pero entonces ahí surgen algunas dudas, que la cuantitativa me parece interesante, pero está como más completa la cualitativa. Mira, en esto el método es más como el que quieres desarrollar en la investigación, ¿sí? El que te obliga también, en este caso ya del tema de la maestría, de nivel de maestría, les obliga a ustedes a pensar en un cómo, ¿sí? Porque hay métodos que son más adecuados para unas cosas que para otras. Yo te lo voy a poner así. Incluso, pues eso hizo parte del primer ejercicio de ustedes, que fue identificar en la primera etapa, la primera actividad, perdón. Les exigía a ustedes identificar y hacer una conceptualización sobre los tipos o las rutas de investigación, más que los tipos, los enfoques y las rutas de investigación. Esto es, pues para este caso, es decir, específicamente para para abordar un tipo de investigación de carácter positivista, es decir, fundamentado para las ciencias sociales, porque hay otras investigaciones que no se asumen en estos modelos. Para algunos autores, por ejemplo, la investigación cualitativa es mucho más pertinente, digámoslo así, para investigaciones en ciencias sociales y en humanidades. La cualitativa, ¿por qué? Porque permite sobre todo darle un tratamiento al objeto o al sujeto de estudio mucho más amplio, mucho más flexible, mucho más proclive a la interpretación que lo permitiría la cuantitativa, ¿sí? En algunos casos hablan también de la investigación mixta. Para mí la investigación mixta tiene más un corte formalmente cuantitativo en el tratamiento de los datos. Digamos que para tratar de conciliar, esto lo dice Sampieri, pero realmente hay otros autores que refutan esta separación. Y realmente yo estoy de acuerdo, siendo franco, yo estoy mucho más de acuerdo con la formulación que se hace sobre los enfoques o rutas de investigación, serían cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Pero no es porque en una se trabajen encuestas y estadísticas y en otras no. En ambas se deben trabajar elementos de carácter estadístico, en ambas se deben o se pueden, mejor más que se deben, se pueden trabajar elementos de carácter interpretativo que va mucho al criterio del investigador. Pero la diferenciación es que la manera en que se tratan los datos, sobre todo las estadísticas, le da el carácter a la investigación. Eso es en lo que yo quiero apuntar, ¿sí? Y nos da, bueno, para efectos de la universidad y todo esto, digamos que la maestría ha dado estas dos opciones, o bueno, en términos de desarrollo, tres opciones, ¿sí? Cuantitativa, cualitativa y mixta. Pero eso depende de qué quieras desarrollar en tu investigación. Si tú quieres en una investigación desarrollar, por ejemplo, analizar conductas, establecer una definición conceptual o una revisión de una situación específica, lo que llamemos un estudio de caso en la tipología de investigación, sería mucho más apropiado una cualitativa. ¿Por qué? Porque la cualitativa es mucho más flexible en términos de análisis, ¿sí? Análisis, sobre todo, interpretación no de información, sino de contextos. Me explico. Si tú quieres, por ejemplo, revisar la evaluación de un proceso, describir, pero más que todo describir, explicar cómo se dan esas condiciones
de evaluación en un contexto específico, contexto educativo específico, una investigación de carácter cualitativo te permite eso, ¿sí? Ahora, si tú quieres ya comprobar, las comprobaciones sí son más de un talante cuantitativo, y el tratamiento de las variables podría, digamos que asimilarse al modelo de variable por dependencia. O sea, ya veremos cómo las variables van determinando el decurso del planteamiento, sobre todo de los instrumentos, pero ante todo de las técnicas de análisis de la información, ¿sí? Porque digamos que el planteamiento o el tratamiento de las variables se da en los diferentes tipos de enfoques de investigación, se da sobre todo para formular desde qué perspectiva se van a recoger, tratar, analizar y de interpretar los datos que se den como información, ¿sí? Ya te digo, si tú quieres un trabajo en el que quieras demostrar, por ejemplo, que partimos de un punto B con una intervención de tal tipo, se llega a perdón, de punto A, se hace una intervención, se puede llegar a un punto B, puedes hacerlo de carácter cuantitativo. ¿Por qué? Porque tienes que aplicar una serie de condicionamientos para que dentro de ese tipo de condiciones se produzcan unas reacciones, o a partir de estos estímulos se produzcan unas reacciones, que es lo que vamos a mirar si hay una concordancia o una coincidencia. Me explico. Que una variable independiente diga, bueno, la variable dependiente, perdón, podría ser el desarrollo de operaciones o pensamiento matemático, retomando el tema de algunos de ustedes. Dice, bueno, entonces en función de retomar estos temas de carácter conceptual y temático, podríamos decir, bueno, la variable dependiente es el desarrollo del pensamiento numérico y matemático en el estudiante de grado quinto de primaria. La variable independiente sería que el estudiante o el sujeto que participa en la muestra sea condicionado con el uso de unas pudiera facilitarles esa. Entonces se hace un grupo de control independiente, unos con el estímulo que le representa esas tecnologías para el desarrollo de pensamiento matemático y otros no. Y se hace la comparativa. Esto es muy de carácter cualitativo porque ya se espera o se intenta predecir un resultado. Es decir, se planea llegar a un punto en el que se ha determinado, en la medida de lo posible, se han determinado una serie de respuestas que se esperan al implementar este tipo de estímulos o este tipo de condicionamientos de carácter cognitivo o del aprendizaje. Si se produce, entonces se comprueban. Hay una hipótesis. La hipótesis, el estudiante o el sujeto que participa de la muestra se somete a esos estímulos con estas tecnologías, es muy probable que mejore o pueda potenciar en gran medida su desarrollo de pensamiento matemático y numérico, comparado con el que no. Entonces, ahí se hace una correlación. Esto más adelante lo vamos a ver, pero yo te digo, si lo que buscas es demostrar algo a partir de un punto de referencia, una investigación cuantitativa te sirve. Ahora, si tú quieres ser más abierta, más explícita, inclusive desarrollar más discurso a partir de una experiencia, una investigación de talante cualitativo te sirve mucho, ¿sí? Y el cualitativo, pues te dice, por ejemplo, tú analizas y haces una lectura, una observación tipo diario de campo, por decir algo. Esa es una metodología de recolección de información. Entonces, aplicas un diario de campo como se hacía anteriormente, o pues yo no sé si todavía, porque pues no sé si todavía existen en escuelas normales o si en las escuelas normales se está enseñando eso todavía. Pero lo que yo sabía era que en las escuelas normales
Este trabajo de investigación en ciencias sociales se hacía. ¿Y Sí, qué pero se, todavía se hace. ok. ¿Y qué se hace en el diario de campo? Observar. Observar y tomar nota. Y sobre todo, digamos que la visión normalista superior que se desarrollaba, eso es una herencia muy napoleónica de la escuela francesa, sobre todo para las escuelas de artes y oficios que tenían, se había en Francia, en la Francia del Imperio Bonapartiano. Esto es una cuestión de historia de la pedagogía. Bueno, ya ustedes ya saben esa historia. Y lo que hicimos nosotros digamos que es lo que nos vino a nosotros por una, y sobre todo por estos caudillos que nos metieron en la cabeza que eran los héroes y los próceres, llámese Santander, Bolívar, etcétera, los metieron acá al cuento de la cultura francesa. No sé si ustedes, bueno, yo creo que algunos de ustedes son muy jóvenes para eso. Yo no es que esté muy viejo, pero pues digamos que a mí me tocó parte de eso, que en el bachillerato nosotros nos enseñaban francés en lugar de inglés. No sé si ustedes lo recuerdan. ¿Sí? A mí me alcanzaron en bachillerato, me enseñaban francés. Pero es precisamente por eso, no sé si... ¿Cómo? A mí me tocó inglés. No, a mí me tocó francés y en el último año inglés. De hecho, inglés, los idiomas extranjeros se enseñaban en los 2 últimos años, ¿no? O No, pero sea, no, a mí se me tocó todo el tiempo bueno, inglés. lo que les digo, yo estoy hablándoles prácticamente de historia patria, pero bueno, no es que esté muy viejo, pero bueno, eso nos tocó, yo creo que a algunos de ustedes. Entonces, esa herencia de la normal superior, ¿qué sucede con esa herencia? Que ahí se hace un trabajo de campo, un trabajo de carácter más antropológico. Solo que con digamos, todo el tiempo, digamos es que aquí la pedagogía en Colombia ha evolucionado a ritmos casi irregulares, digamos así, ¿sí? Porque hay unos tiempos, sobre todo del 70 para arriba, ya hacia acá, y sobre todo en los últimos 20 años, digamos que ha habido una profundización porque ha habido también una fundamentación universitaria para los profesionales que ejercen en educación, cosa que no sucedía antes. El que salía del bachillerato entraba quien enseñaba en los colegios, de acuerdo pues con lo que aprendía, pero hay que decirlo y con justicia que al bachiller del normal superior, a la bachiller normal superior, se le enseñaban algunos elementos, como en ese caso, si se quería especializar, como por ejemplo en puericultura, que todavía existe, que es, digamos que la formación del niño menor, ¿sí? Del niño, desde del infante, mejor dicho, ¿sí? Los que llegan en los grados de preescolar. Es lo que llamamos ahora las licenciadas en preescolar. Eso era la puericultura hace unos 40, 50 años que se enseñaba en las normales superiores. Y en algunos casos, cuando ya empezó a implementarse el programa de educación en las universidades, porque antes eran puras ciencias liberales, llámese eh, eh, las letras, llámese el derecho, eh, bueno, las artes, y las ciencias formales y fácticas que tenía que ver con la parte de la medicina, el derecho, la ingeniería, ¿sí? Pero eran bloques de enseñanza muy rígidos, ¿sí? Y eran saberes casi pétreos, ¿no? O sea, eso pues, eso más que disciplinas eran dogmas en este país. Y así, pues, obviamente, nosotros ya yo alcancé a conocer en la universidad profesores de esa égida,
de esa formación. Pero ya, cuando yo los conocí, ya estaban de salida, ¿sí? Pero bueno, volviendo al punto, es que este tipo de investigaciones en las ciencias positivas, o mejor, este tipo de tratamientos positivistas, positivismo, yo no sé si ustedes lo recuerdan bien desde la formación académica en la media que ustedes vieron. Positivismo busca más que todo un tratamiento científico que sea demostrativo, es decir, que sea más pragmático o que sea más cotidiano, es decir, que se busque evidencia dentro del contexto de la realidad próxima. ¿Sí? Y que sea aplicable, sobre todo aplicable. En este caso concreto de la maestría, acuérdense que la maestría es maestría en tecnologías digitales aplicadas. Ese término ya es un condicionante para el método. Por eso apelamos a estas tres rutas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes se meten ya en esta esfera del desarrollo epistemológico de su investigación, me refiero al desarrollo epistemológico en el sentido de que nosotros en investigación construimos saber científico. Si bien no hacemos ciencia, que es el deber ser de la academia, o sea, ustedes si se forman como magíster en educación, están formando como científicos, comillas, lo pongo en comillas porque el nivel de profundidad es mucho más exigente, comparado con otras latitudes. Eso obliga a que el que está dedicado 100% a hacer ciencia en educación o en cualquier área del saber, desde una perspectiva científica, está obligado a crear discurso científico. Digamos que nosotros nos vamos a aproximar de una manera muy superficial. Eso sí, entendiendo pues que ustedes lo que buscan es una profundización de su profesionalización. Pero el punto cuál es, si ustedes quieren abordar una investigación, cualquiera de estos enfoques o rutas, pues es lo más viable, es que tengan claro cómo se hace el tratamiento del sujeto o del objeto de estudio, que es lo que se busca en una investigación. ¿Ya? Entonces, ¿qué quieren ustedes del sujeto de estudio? Quieren preguntarse sobre eso y crear conocimiento, es decir, hacer una reflexión medida, una reflexión ponderada desde teorías, desde autores, desde el análisis de la misma experiencia. Entonces lo pueden hacer de manera cualitativa, pero si quieren cambios y demostrar que esos cambios surtieron determinados efectos directos en las personas, pues lo pueden hacer de manera cuantitativa. Ahora, dicen, yo voy a pegarme al libreto que ofrece la metodología de investigación en la maestría, que insisto, desde lo personal, pues yo o sea, no estoy muy por esa línea, aunque no digo que en desacuerdo, sino que para mí todo lo que sea mixto o cuantitativo me resulta lo mismo. ¿Sí? Porque finalmente se termina más inclinándose hacia lo cuantitativo. Eso sí es así. ¿Sí? Entonces, ustedes escogen la manera en que quieren estudiar el problema de investigación, la pregunta, cómo la quieren abordar, y ahí sí ustedes escogen una ruta. ¿Listo? Y de ahí, perdónenme, complemento acá, vienen lo que se llaman los tipos de la investigación. ¿Cuál es el alcance? Entonces, si usted habla de exploratorio, descriptivo, correlacional, tiene que ver con lo mixto o cuantitativo. ¿Listo? Ahora, si quieren explicativo, evaluativo, estudio de caso, aquí lo pueden poner también. A ese sí es de carácter cualitativo. ¿Sí? Ya cuando nos metamos en el tema del desarrollo de la investigación aplicada, ustedes van a ver cuáles son las variables que se van a encontrar. ¿Sí? Eso sí es de... No sé si esto responde en algo que te pregunto. Aunque yo diría que con mi respuesta te he dejado más preguntas, pero
también te voy a decir algo y es que espero que sea así, porque eso te va a llevar y los va a llevar a todos ustedes a meterse a revisar también la definición y conceptualización de lo que tiene que ser un proceso investigativo en ciencias humanas, específicamente en pedagogía. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Sí, No es que yo preguntas. lo haya hecho de malo, de los voy a dejar confundidos para que no me vuelvan a preguntar. No, o sea, no es así. Les digo, es más bien porque es bastante, es decir, es bastante información y obviamente no les voy a presionar para que la obtengan ya, porque es una información que a mí me ha costado varios años, no digo que bastantes, pero sí varios años ir acopiando, procesando, cotejando, también refutándome a mí mismo, ¿no? Porque a veces uno llega a un conocimiento, cree que lo aprendió, de pronto se da cuenta que estaba confundido, tiene que devolverse un poco. Ahí sí habla, ahí lo que dice Deleuze y Guattari en el tema de la desconstrucción de ese conocimiento para volver otra vez a reconfigurarlo, o más que reconfigurarlo, también crear otro universo de comprensión. Estas son cuestiones, yo la verdad, voy a tratar de no meterme tanto en la esfera de lo filosófico. Por mi formación, pues yo soy licenciado en filosofía. No quiero meterme por ese lado, pero sí quiero, pues, de todas maneras, que también ustedes traten de contemplar otras formas de interpretación. Eso ayuda muchísimo. ¿Qué otra pregunta vendría por acá? A admitir, Gloria. No, estas conexiones aquí son terribles. Yo, la verdad, me disculpo con ustedes. Bueno, pregunten con tranquilidad, porque para eso son estos espacios. Yo diría, bueno, porque nos queda esta y nos queda la última de marzo, ¿no? Creo que está para el próximo martes. Ah, no, mentira, esta está de este martes que viene y el 29 terminamos, ¿no? Profe, ahí en la ¿cómo es? Entidad interesada en el proyecto es La institución de ustedes. donde vamos a desarrollar el proyecto. Exactamente. Listo. Profe, mi pregunta era ahí en las firmas. A ver si me equivoqué, no eran en la carta, sino ahí virtuales, profe. Sí, sí. Bueno, Sí, de hecho yo aquí tengo unas, bueno, yo ¿qué recomiendo? Hay unas firmas, bueno, la verdad en esto sí no me gustaría, es que no me gusta este tipo de recomendaciones porque son muy técnicas, ¿no? Una cosa es aquí se ponen las firmas digitalizadas, que no es lo mismo que las firmas digitales, ¿sí? Las firmas digitalizadas es obviamente la rúbrica de ustedes, ahí pues está y aquí creo que tengo algunos documentos firmados, no me acuerdo bien, porque tengo unas cartas de aval, acá están, de mis dirigidos, desarrollo de la investigación, formatos para el docente, formatos iconos de rúbricas de evidencia de actividad. Creo que aquí están el formato de aval. Aquí están los de los estudiantes. Entonces yo tengo una firma digitalizada, lo que les decía, ¿no? Aquí está mi firma digitalizada. ¿Sí? ¿Yo qué hice? Yo la copié, la tomé. Yo hice aquí una especie de adaptación. Recogí la firma en ¿cómo se llama? En un documento. Y lo que hice fue pasarlo por un PowerPoint, que PowerPoint tiene una cosa muy particular. A ver si lo puedo abrir acá.
Y bueno, esa es una de las formas, uno puede vectorizar. Lo mejor es uno puede encontrar, buscar una, aquí está. Lo mejor es uno encontrar, hay mejores métodos, yo lo hice así. Entonces, bueno, aquí yo pongo acá. Y pues, bueno, uno puede llegar a hacer esto también, ¿no? Una especie de marcador, creo que es. Se trae acá, espérate un segundito porque yo aquí no lo veo. Caramba. Creo que trae un trazo libre. Ah, no, mentiras. Este es uno. Yo aquí tengo un programa que creo que es el de dibujo. Por acá lo tengo yo. ¿Dónde está? Este Paint 3D. O nuevo. Entonces acá recojo, por ejemplo, Plum. Pues está muy grueso, pero bueno. Llego y hago así. O si no con bolígrafo. ¿Sí? Deshacer. Borrar con este borrador. Bah, tiene que hacer mucho rato que no cojo esto. Entonces cojo, bueno, aquí está color negro. Ok, mire que ahí está la textura. No, aquí me toca es con esto. Entonces lo que más se acerca ahí, yo lo más o menos lo hice así. Bueno, y bueno, como la firma mía tiene esas características, entonces lo que se puede recoger, cortar y guardar. Recortar. Esto es. Y la guarda uno en PNG. Ya, bueno. Esto la guarda uno en PNG. Por acá dice guardar menú. Acá tienen que traer, es que a mí se me van las, bueno, me captura de pantalla por opciones del lienzo. Aquí le doy, aquí a esta cosa, recorto, ok, y aquí hago esto. Pues, sí, sí. Y acá como está en plano, yo lo que hago es irme acá a formato y le digo quitar el fondo. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a dejar es esto. ¿Sí? Para cuando yo necesite ponerlo ahí. Queden solo las líneas. Y selecciono, le digo copiar y lo pongo acá. Y le pongo detrás del texto. Y ahí está. Pero esa es la firma digitalizada. ¿Ustedes encuentran otra mejor? Que seguro que sí. Lo hace. Ok. Bueno, salimos de este tutorial. Bien. No sé si hay otras preguntas por ahí.
No, profe, ya esperar, pues, no, revisar las observaciones y Sí, ya organizar. Y el martes, pues, que nos volvemos a encontrar. sí, el martes ya nos vemos. Muchísimas Martes ya. gracias, profe. Ok. Bueno, yo no vi a Gloria aquí conectada hoy. Sí, yo creo que, bueno, de esta parte yo voy a hacer un complemento y realmente yo les pido una licencia aquí. Hoy nos tocó un día un poquito pesadito, pero bueno, ustedes no tienen nada. Pero que aquí ya se ha explicado, que ustedes le echan una mirada a los videos, pues bueno, también les voy a ser franco aquí, obviamente, como siempre. Este escenario en el que a nosotros nos han dejado como directores de grupo de investigaciones, porque pues en otras ocasiones, la verdad les digo, los cambios sustanciales que les ha favorecido bastante a ustedes. ¿Por qué? Porque ha permitido recoger una experiencia de varios años sobre la forma en que, digamos que, perdón, me toca aquí, la forma en que se han venido implementando mejoras al acompañamiento de sus trabajos de grado. ¿Sí? Una de esas necesariamente ha sido la parte de generar estos espacios de acompañamiento directo a ustedes. ¿Qué es lo que nos han pedido a nosotros? Que nosotros les acompañemos a ustedes en estos proyectos de manera lo más permanente posible. Y fíjense que esto ha redundado en que todos ustedes, yo te estaba mirando ya digamos que tengo todos los archivos descargados de ustedes aquí. Espérate un segundito. Tengo los archivos de ustedes descargados. Esto lo voy a guardar. Esto lo voy a cerrar. Y acá. Tengo los archivos de ustedes acá descargados. Acá aquí. Ahí está. Estos están aquí. ¿Sí? Entonces acá están los trabajos de ustedes para terminar de revisar y a cada uno ya se les está enviando el mensaje, como siempre, ¿no? Con la realimentación y todo esto. Y ya pues ahí al revisar, pues ahí voy encontrando elementos. Lo que sí les quiero decir es que me parece interesante, muy gratificante ver cómo ustedes han hecho el ejercicio de identificación conceptual. Esto es un ejercicio elemental para que ustedes puedan desarrollar, sobre todo el tratamiento del problema. ¿Sí? Y acá abajo, evidentemente, ya al final, viene lo que tiene que ver con más que el aporte del estado del arte. Esto, yo aquí seguramente, algunos ya les he dicho, miren, aquí esta referencia no les sirve, esta referencia tal. ¿Por qué? Porque básicamente deben atender las condiciones del proyecto que ustedes están trabajando. ¿Sí? E inclusive, pues aquí desde el título ya les yo lo último que estoy haciendo es revisarles a ustedes el título. Hago el ejercicio de recorrido de todo el documento. Digo, bueno, ¿cómo han hecho primero la identificación, esta parte de la ecuación de búsqueda? Y a partir de ahí hago la comparación entre la conceptualización que ustedes han tenido con la búsqueda de los fundamentos para abordar el problema. ¿Sí? Y a partir de ahí, ya empiezo a revisar. Bueno, aquí nos han metido ya con el planteamiento del problema. Y aquí ya se están haciendo unas recomendaciones respecto de tratamiento de esta información. ¿Sí? Que en este formato no van tablas ni contenidos. Eso es lo que les quería decir. Aquí en la justificación y en la descripción del problema no van ni tablas, ni gráficos, ni nada. Simple y sencillamente una descripción. Los porcentajes se pueden mencionar de manera nominal, es decir, con letras y palabras, pero no de manera gráfica.
Eso lo vamos a dejar cuando elaboremos el anteproyecto. Bueno, ¿Sí? Pero este es un buen principio y creo que aquí se puede retomar información. Entonces, lo que yo les corrija a ustedes de los referentes y los que le diga a ustedes, estos no son convenientes, les recomiendo reemplazarlos. Esa corrección o sea, ustedes van a hacer esa corrección ahí, pero no me la van a devolver, ¿sí? Sino que la van a tener ahí porque como nos vamos a ver en el otro módulo, cuando yo les diga, bueno, vamos a mirar el estado del arte y sobre todo las bases teóricas, ahí sí me van a mostrar cuáles son las referencias que ustedes encontraron con las que reemplazaron las que yo les pedí que corrigieran, en el caso de que exista esa corrección. Y acá, en cuanto a los objetivos, pues yo voy a ser muy puntual con ustedes. Les voy a decir, bueno, la formulación del objetivo tiene que tener esta visión, se le recomienda, se le aconseja que tengan en cuenta los siguientes aspectos para formular, que son los mismos que yo ya he explicado acá en los objetivos. ¿Sí? O sea que básicamente yo les voy a decir acá, bueno, aquí les voy a recomendar que formulen uno que tenga que ver con un diagnóstico, una exploración de recursos tecnológicos y un diseño de la estrategia, al final una evaluación. ¿Sí? Y listo. O sea que eso, básicamente en eso están consistiendo las correcciones que yo estoy bueno. adjuntando ahí. De todas ¿Vale? formas, pues ha sido muy buenos los formatos que nos ha enviado para trabajar, porque es que ahí está explicado, entonces pues uno con esos nos estamos basando para desarrollar el trabajo, porque viene muy bien explicada pues para diligenciar las actividades. Sí, y pues ya, finalmente pues te agradezco el comentario, precisamente desde de donde lo planteas. Aquí hay un elemento que es importante tenerlo muy claro. Yo, digamos que de manera muy deliberada, muy consciente, yo, si se dan cuenta acá, el tablero de anotaciones dice, bueno, descargue la ficha de inscripción. Ah, carajo. Perdón, acá. Descargue la ficha de inscripción, va a ser acá. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, aquí, ¿qué les he dicho yo? Aquí está. Si se dan cuenta, voy a descargarlo acá. Cuando ustedes lo descarguen, se van a dar cuenta ahí que el esquema es muy elemental. ¿Sí? O sea, prácticamente ustedes les dan unas indicaciones. En el transcurso del tiempo en el que yo he venido siendo director de proyectos que llevo desde el 2016, yo veo que hay una situación que es recurrente y es que si uno deja muy a criterio del estudiante a veces que tome decisiones sin conocimiento del proceso o la metodología, termina equivocándose y es más difícil decirle, mire, o sea, en últimas, el director está determinando cuál es el curso que debe tomar el estudiante, lo está condicionando. Entonces yo digo, si eso va a ser así, evidentemente el condicionamiento que haga el director es un obligado. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una vez? O sea, ¿por qué no decir, bueno, vamos a decirle, mire, le vamos a dar este modelo? Lo que yo les doy acá a ustedes es un modelo ya preelaborado. ¿Sí? Pero yo les digo, esto es un ejemplo. No es para que literalmente usted simplemente lo que haga es poner palabras de su proyecto y ya. No. Usted lea el modelo, desarrolle la argumentación, ojalá con un estilo muy suyo. Pero los mínimos necesarios, ¿cuáles deben ser? Evidentemente el tratamiento de las referencias. ¿Sí? Cómo desarrolla... acuérdense que hay unos principios de redacción. Consulten mucho información. Yo simplemente, para ir cerrando, les voy a compartir acá
Les voy a compartir acá, si es que ya no lo he hecho, creo que ya, no sé si lo he hecho ya. Pero acá, en el Drive, yo tengo información que les va a servir a ustedes. Creo que aquí están, en la del desarrollo están, acá, documentos de consulta. Si ustedes tienen acceso, creo que sí. Aquí hay una parte que se llama Manual de Redacción Académica Investigativa. Aquí hay unos consejos muy puntuales, unas recomendaciones puntuales para escribir en trabajos de grado. ¿Sí? Las citaciones, las reflexiones sobre las citaciones. Yo lo que les digo a ustedes es que este trabajo que van a hacer no es un trabajo hermenéutico, ni semántico, ni de carácter humanístico. O sea, si fuera un trabajo de carácter documental, que perfectamente lo puede hacer, ¿sí? O sea, por ejemplo, si aquí, aunque para esta maestría no sería muy pertinente, pero si el proyecto fuera, por ejemplo, analizar la obra, la vida y la obra de un autor, las citas textuales son más que necesarias, imprescindibles. Y eso hace que el documento de investigación sea muy extenso. Pero este no es el caso de ustedes. Entonces, simplemente eviten a toda costa poner citas textuales. ¿Por qué? Porque realmente ustedes no están haciendo un ejercicio hermenéutico, están haciendo un ejercicio de propuesta, de descripción sobre todo. ¿Sí? Esa es la invitación que yo les hago a todos ustedes. ¿Vale? No vimos hoy no pudo conectarse. No pudo conectarse la compañera. Esto. La compañera Glory. No tuvo problemas. Es que estas conexiones son terribles. Bien, mis amigos, yo realmente pues esta es la intervención de la noche de hoy. Yo creo que, fíjense que los silencios, asumo yo, no, ojalá no me equivoque, asumo yo que estos silencios tienen mucho que ver con que ha habido suficiente espacio de discusión y creo que las dudas cada vez se van aclarando. Aunque de aquí en adelante, después de terminar esto, habrá nuevas dudas cuando empecemos el otro proyecto, el otro proceso. Pero creo que respecto a las actividades, cada vez queda menos que preguntar y eso me alegra mucho. ¿Sí? De pronto en el elemento de desarrollo ya seremos mucho más puntuales, pero ya para eso también habrá su tiempo. ¿Vale? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces mis amigos, sé que han sido unas semanas muy difíciles. No sé si a algunos de ustedes, como a mí, nos tocó de jurados de votación. Esta semana nos ha costado, pues, mejor dicho, sudor y lágrimas. Pero bueno, todo sea para bien de todos nosotros. Dejo de compartir pantalla y realmente pues les agradezco mucho su participación el día de hoy. Para efectos de grabación, yo creo que el día lunes voy a enviarles esto porque voy a tener un fin de semana un poquito complicado. Estoy terminando también de calificarles a ustedes. Mañana en el transcurso del día estarán recibiendo ustedes la retroalimentación de todo esto. Para que por favor lo tengan en cuenta. Y bueno, nada, avanzando con tranquilidad, sobre todo con mucha seguridad. Una feliz noche para ustedes, por lo menos un más apacible fin de semana del que tuvieron en el pasado. Y bueno, aquí está su director, cualquier cosa con mucho gusto. Muchas gracias, profe, que descansen. Gracias, profe, muy amable. Muchísimas gracias, profe. Feliz fin de semana. Ok.